damos gracias a cada uno de ustedes por ese esfuerzo de estar en este día, que muy contentos estamos de que estén compartiendo con nosotros hoy. Así que Dios me los bendiga mucho. Angeli, Dios te me bendiga. Dime, ¿dónde está Marcos? Ya. ¿Se le bajó la infeccióncita que tenía? Gracias al Señor, estamos orando. El hierro se le siente igualito ahí todavía. Ay, Señor. Seguimos orando. Alabado Dios. Ustedes se dan cuenta cuántos de esos niños comenzaron a venir pequeñitos y mírenlos ya, los grandes que están, ¿eh? Qué bien, qué hermoso es el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a estar compartiendo en este día bajo el tema, ¿a la manera de quién? ¿A la manera de quién? Como dijo el hermano Pedro, aleluya. Pero ¿sabe qué? En el camino, muchas veces nosotros, de alguna manera, vamos creando estilos en buscar al Señor. Vamos creando formatos, métodos en los que de alguna manera nos vamos acomodando, nos sentimos bien y sentimos que de esa manera yo estoy adorando a Dios, yo estoy buscando a Dios. Pero yo te invito a que en esta mañana, a través de lo que vamos a compartir, le preguntemos al Señor, Señor, ¿lo estoy haciendo como tú quieres? ¿Lo estoy haciendo como tú quieres? Aleluya. Estamos estudiando el libro de Primera de Samuel y en él hemos visto recorrer toda la obra de Dios a través de su pueblo usando a sus hijos. Vimos cómo Samuel fue pedido al Señor y luego entregado al servicio de Dios. Vemos cómo una madre oró al Señor y puso su corazón no en lo que ella realmente quería para sí, sino en buscar que a través de lo que quería agradar al Señor. Aleluya. Cuando usted primero quiere agradar a Dios. Entonces, el profeta Samuel fue usado grandemente por Dios. Veíamos el viernes cuando él daba su discurso al pueblo y cuestionaba al pueblo y le decía, díganme ahora ¿qué yo he hecho mal? ¿Qué he hecho incorrecto? Dando así esa palabra de que había sido un hombre que había obrado con rectitud. Samuel fue el último juez de Israel. Antes de Samuel fue Elí como sacerdote y juez de Israel. Y el pueblo había pedido rey. Samuel les hizo saber al pueblo que al pedir rey no estaban agradando a Dios porque estaban rechazando la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque cada líder que se levantaba como juez era al mismo tiempo el que Dios escogía para dirigir al pueblo. El pueblo reconoció, ¿verdad?, que lo había hecho mal, pero se arrepintió y Dios le dijo a través de Samuel, ahora lo que ustedes tienen que hacer es servirle de todo corazón al Señor. Y Dios levantó a Saúl de entre la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña, y escogió a Saúl para gobernar el pueblo de Israel. Dice la palabra que Saúl, cuando se paró allí, que lo presentaron delante de todos, dice que todo Israel quedaba por debajo de su hombro, que no había otro de su tamaño en Israel. Imagínense, eso es como Pedro, Pablo aquí, Juan Luis y allá Zairo, cuando se paran al lado de nosotros, que tenemos que hacer, Dios le bendiga, varón. Entonces, estos eran hombres, era un hombre que dice la palabra del Señor que era, ¿verdad?, bien alto. Y todo el pueblo inmediatamente fue presentado. El pueblo de una vez lo recibió y lo acogió para sí. Aunque quizás otros, ¿verdad?, no, dice la palabra que lo miraron con desdén. Ahora bien, Saúl comenzó a hacer un trabajo porque Dios había prometido que a través de él libraría al pueblo de la mano de los filisteos.
Y Saúl dice la palabra que tenía un corazón humilde y comenzó trabajando y haciendo las cosas y ganando batallas y obrando de una manera poderosa y portentosa. Y el pueblo estaba contento, ¿verdad? Por las victorias que había dado al pueblo. Ahora bien, llegó un momento en que Saúl, de alguna manera, pensó que estaba agradando a Dios en uno de sus actos, pero no fue así. Y les invito a que busquemos en la palabra del Señor. En Primera de Samuel, capítulo 13, y vamos a estar leyendo los versos del 9 al 13. Primera de Samuel. El rey Saúl, ¿verdad? Ungido por el profeta Samuel, fue el primer monarca de Israel, o sea, su primer rey. Su reinado comenzó con promesas, esperanzas, pero terminó en una desobediencia y falta de fe. Así que en esta mañana vamos a explorar las características de Saúl y cómo su desobediencia lo llevó a su caída. Les invito a que por un momento nos pongamos sobre nuestros pies y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Bendito Dios. Podemos sentarnos, amados hermanos. ¿A la manera de quién? Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué? Nuestra obediencia a Dios debe ser a la manera de Él. ¿Usted sabía que usted puede estar obedeciendo a Dios, pero a su manera? Sí, sí. Cuando nosotros creamos nuestros propios mecanismos para de alguna manera justificarnos, siempre una desobediencia disfrazada, ¿verdad?, de obediencia, lo que está buscando es justificarnos. Piensen en cuántos momentos, ¿verdad? Nosotros hemos hecho esto, aquello, y le decimos al Señor: Señor, es que tú sabes que mira, que era esto, Señor, que era aquello. Delante de Dios, recuerde que no podemos justificarnos, porque Él conoce todo, conoce nuestro corazón, nuestra intención, cuando en nuestro ser está el genuino deseo de hacer su voluntad. Entonces, Saúl, ¿verdad?, fue ungido por Samuel. Fue elegido por Dios para ser rey sobre Israel. Su estatura física y su humildad inicial impresionaron al pueblo, pero lo más importante fue que Dios lo había escogido. Entonces, ¿qué contrajo, verdad, el llegar Saúl al pueblo de Israel como líder? Entonces dice que lo primero que trajo fue victoria sobre los amonitas, o sea, un pueblo enemigo sobre el cual, ¿verdad?, estaban batallando. Entonces Saúl demostró ser un líder capaz al liderar, ¿verdad?, todo esto, y consolidó su posición como rey. El pueblo estaba contento, el pueblo estaba alegre. Ahora bien, cuando fueron contra los filisteos, Dios le había dado unas instrucciones específicas a Saúl a través del profeta Samuel. Dios le había dado unas instrucciones. ¿Cuántos son buenos aquí siguiendo instrucciones?
ay. Bendito sea Dios. Pregúntele al que está a su lado. Tú eres bueno siguiendo instrucciones, pregúntele a ver. ¿Eres bueno siguiendo instrucciones? Alabado sea el Señor. ¿Saben? Miren, mis hermanos, Dios, dentro de su inmensa misericordia, ¿por qué ustedes creen que da en la palabra detalles de cómo debe ser nuestra obediencia a Él? ¿Saben por qué? Porque sabe que nosotros los seres humanos somos ingeniosos. Óigame, somos ocurrentes, somos imaginativos que ay. Se nos ocurre hacer esto, ¿verdad? Aquella manera. Dios nos dice así, pero comenzamos a pensar, pero quizás el Señor quiso decir así también. Pero como el Señor me ama, recuerden siempre que les digo, pero como el Señor me comprende, porque entonces ahí comenzamos a ajustar todas las cosas a nuestra manera. Como el Señor me ama, como el Señor me comprende, entonces voy creando poco a poco mi propio estilo de buscar al Señor, mi propia manera de agradarle. ¿Y saben qué? Hay peligro ahí. Hay peligro cuando vamos acomodándonos a nuestra propia manera y pensamos que lo que el Señor me dijo, la instrucción que me dio, tal vez no era tan estricta, tal vez no era tanto así. Fue lo que le pasó a Eva. Cuando el Señor le dijo que no comiera de aquel árbol, ¿qué pensó? Pero quizás no era tanto así, ¿verdad? Y desde ahí comenzó la caída del hombre. Cada vez que nosotros pensamos que las instrucciones que nos da el Señor tal vez no sea así específicamente y voy tratando de buscarle una interpretación a lo que me está diciendo y lo voy acomodando a mi realidad, a mi situación y le voy diciendo al Señor, ay Señor, es que tú sabes, Señor. Peligro, peligro. Bendito sea Dios. Entonces, Saúl, ¿qué fue lo que le pasó? Desobedeció el mandato de esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio. Dios le había dicho a Saúl que esperara a Samuel para ofrecer el sacrificio, orar a Dios antes de ir a enfrentar al enemigo. Dios le dijo, no eres tú que vas a ofrecer el sacrificio, es Samuel, el profeta, que estará aquí. Entonces ofrecerá el sacrificio y luego irán a la batalla. Esas eran las instrucciones. Pero ¿qué le pasó? Comenzó de alguna manera Saúl a ver cosas que comenzaron a desesperar su corazón. Imagínense cuando usted le está pidiendo algo al Señor y usted está esperando la respuesta del Señor, usted está esperando que se den unas situaciones y su corazón comienza a desesperarse. Nosotros que somos tan imaginativos comenzamos a imaginar. ¿Y si no escucha al Señor? ¿Y si ahora no pasa esto? ¿Y si el Señor no me contesta? ¿Y si ahora sucede esto? ¿Y si ahora sucede aquello? Piense en cuántos momentos que hemos estado con el corazón agitado frente a una situación y la mente, como bien decimos por ahí, cavilando, pensando esto, y si ocurre esto, y si ocurre aquello. ¿Y por qué nunca pensamos de manera normal para lo mejor? Siempre pensamos para lo peor. Piense, nuestro corazón siempre se inclina hacia pensar lo peor que va a suceder. Y eso es lo que le pasaba a Saúl. Saúl pensaba, bueno, se tardó, Samuel no ha llegado a la hora que dijo, esto se va a poner feo. Pues antes de que las cosas se pongan feo, yo me voy a poner las pilas y si él no llega para hacerlo, lo hago yo. Dios no le había dado autorización a Saúl para ofrecer holocausto. Y Saúl no entendía lo delicado que era seguir la instrucción de Dios. Entonces, en este momento, ¿verdad? Saúl falló por su impaciencia y la falta de confianza en Dios. Él pensó que tal vez Dios se había equivocado, que tal vez cuando Dios le había dicho que esperara a Samuel, a Dios se le olvidó.
A Dios hizo un fallo de cálculo y no va a llegar en el tiempo que se necesita y van a llegar esto y nos van a destruir. Pensemos nosotros, ¿cuántas veces estamos esperando, verdad, buscando dirección del Señor y pensamos, ya Dios no me escucha, Dios se olvidó de esto? Me parece como que Dios me ha soltado, no veo que su mano está ayudándome para esto y de momento pienso que en el panorama estoy yo solo y todo está alejado y me siento solo, me siento que si yo no hago algo a mi manera, Dios no va a mover su mano. Piense en nuestra sinceridad delante del Señor. ¿Cuántas veces hemos pensado, si yo no hago esto, no puedo estar esperando que Dios me conteste porque hay que meter mano y hay que buscar solución a esto? Como bien dice el dicho por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero en este momento, ese mazo que iba a dar Saúl no era en obediencia a Dios. Entonces, hizo el sacrificio. ¿Qué dice la palabra del Señor en estos versos que hemos leído? Mire, anterior a esto, Samuel, en la noche anterior, el Señor le ministró lo que estaba sucediendo. Le ministró del error de Saúl. Y dice la palabra que Samuel no durmió aquella noche y que madrugó temprano para coger para donde Saúl, porque Samuel sí entendía lo grave que era desobedecer a Dios. Samuel sí estaba convencido de que cuando Dios dice algo hay que obedecerle con corazón pronto, que cuando Dios da instrucciones hay que tomarlo muy en serio. En todo el trayecto de Samuel vemos cómo Samuel tomó muy en serio obedecer a Dios. Yo no sé para ti qué signifique obedecer a Dios. No sé en tu vida qué está significando seguir las instrucciones de Dios. Para Saúl le pareció bien que dentro de lo que él entendía, hacerlo, ¿verdad? A su manera y pensar que Dios podía equivocarse. Pero Samuel no. Samuel sabía que Dios no se equivocaba. Samuel sabía que cuando Dios decía una palabra la cumplía. Samuel sabía que Dios era real y era poderoso y no tiraría su palabra por el suelo. Bendito sea Dios. Samuel sabía que cuando Dios decía una palabra la cumplía. Bendito sea Dios, como en uno de los versos dice que Dios no era hombre para arrepentirse. Bendito sea el nombre de Dios. Así que en este momento dice la palabra del Señor que Samuel llegó y las palabras que trajo para Saúl no eran buenas. ¿Qué le dice? Dice entonces la palabra que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, entonces Samuel llegó. Y Saúl salió a recibirle. Oh, bienvenido, ahora llega. Mira, no te preocupes. Ya el sacrificio que había que hacer, ya yo me adelanté y yo lo hice. No te preocupes, no tienes que venir a prisa. Como que ahora que se va a hacer, ya está hecho. Ya yo lo hice, no te preocupes. ¿Cuáles son las palabras terribles de Samuel? Dice entonces que Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Pregúntese en algún momento dado cuando hemos hecho las cosas a nuestra manera que decimos, ¿y qué fue lo que hice? Yo he tenido mis momentos que yo misma me he dicho, ¿y qué fue lo que hice? Dice entonces, ¿cómo se justificó Saúl? Porque vi que el pueblo se me desertaba. Comenzó a pensar que lo que hiciera el pueblo afectaría lo que Dios había dicho. ¿Cuántas veces tú piensas que lo que está haciendo la gente, que lo que dice la gente va a determinar lo que Dios va a hacer? No, mi hermano, no, mi hermana. Si tu corazón permanece fiel a Dios, no importa lo que te están diciendo.
No importa que el panorama está empeorando. No importa que la situación se va agravando. Si Dios te ha dado una palabra, una promesa, créela. Créela, bendito sea el Señor. Entonces, dice que vio que Samuel no venía. Dice, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Algunas veces nosotros pensamos que las cosas de Dios van a ocurrir cuando nosotros pensamos, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros calculamos. Pero ¿sabe qué? Acuérdese que nosotros tenemos un tiempo, ¿verdad? Pero Dios tiene otro que es su cronos. El tiempo, el kairos. El tiempo de Dios, el crono, ¿verdad? Nuestro tiempo, que cronológicamente pensamos, ay Señor, pero de esta petición ya ha pasado un mes, Señor, de esta oración ya ha pasado 2 meses y yo estoy esperando, Señor, ya pasó 1 año que yo te pedí, estoy esperando en ti, Señor, y no veo respuesta. Pero resulta que no es en el tiempo que tú estás calculando, es en el tiempo de Él, es en el kairos de Dios. Por lo cual, cuando nosotros entendemos que es en el tiempo de Él, nuestro corazón va a estar tranquilo. Porque pasa el cielo, pasa en la tierra, la palabra de Dios se cumplirá. Alabado sea Cristo. No es en mi tiempo. ¿Qué es lo que nos hace el tiempo a nosotros? Nos desespera. Nos desespera. Muchas veces estamos en la iglesia y estamos mirando, ay, ¿qué hora es? Ay, todavía mira qué hora es. Ay, ya está la hora. Ay, que el caldero cuando lo voy a poner, ¿qué es lo que voy a cocinar ahorita cuando yo llegue? Ay, que si salimos un chin más tarde hoy no me va a dar tiempo para cocinar tal cosa y tal cosa que estoy planeando, que después no me va a dar tiempo para aquello, para lo otro. ¿Sabe qué? Cuando usted venga a la iglesia y usted esté en esa tesitura, usted se está perdiendo la mejor bendición, porque su cabeza está allá y su cuerpo está aquí. Y usted no está agarrando nada. Usted está escuchando, ¿sabe qué? Mucho ruido, un micrófono haciendo mucho ruido, música aquí haciendo mucho ruido, pero su cabeza está por allá. Su tiempo aprovéchelo dándole al Señor lo mejor. Samuel entendía lo que era obedecer a Dios. Saúl no. Saúl todavía pensaba que con Dios se podía negociar, que con Dios se podía manejar las cosas de una manera. Ay, santo Dios. Fíjense que entonces, ay Dios amado, dice que Saúl veía que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Lo que significaba para Saúl era, los filisteos van a venir. Los filisteos van a venir. Y si vienen y nos encuentran sin la bendición de Dios, nos van a acabar. Ese era su temor. Nos van a derrotar. ¿Y qué pasa? Habían tenido victorias. Él no quería ver la derrota. Por lo tanto, el miedo a la derrota lo llevó a querer hacer las cosas a su manera. ¿Sabes qué? Cuando tu corazón sienta miedo por algo que estás enfrentando y dilucidas que irreparablemente eso va a llegar, aun cuando tú pienses que ya no hay salida, sigue haciendo las cosas como Dios te ha mandado. Sigue haciendo las cosas como Dios te ha pedido. No trates de desobedecer de alguna manera pensando que de esa manera evitarás algo. Porque en tu humanidad pensarás que estás evitando algo, pero no hay una cosa más terrible que si entonces el Señor se aparta de nosotros cuando le desobedecemos. Y entristecemos, contristamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame a que los problemas, las situaciones, las crisis que enfrento no me lleven a tenerle más miedo al problema que a Dios. Que no me lleven a sentir más temor de lo que se avecina, más que a Dios. No.
Dígale al Señor, Señor, que este problema no abrume mi corazón para yo querer solucionarlo desobedeciéndote a ti, de la manera que te desagrado, de la manera que peco contra ti. En nuestra economía hoy día tenemos muchas situaciones, ¿verdad?, que afectan nuestros ingresos diarios, nuestra economía. Y esto no es aquí, ¿verdad? Vemos que esto viene de manera global. Y de alguna manera, cuando usted abre la nevera y usted no encuentra nada, o un muchacho le está pidiendo, o una situación de salud que requiere medicina, su cabeza no se pone buena. No se pone buena. Y usted dice, ¿de dónde echo mano ahora? ¿Qué hago? Espero que Dios me provea o meto mano en este negocio que fulano me está ofreciendo, que yo sé que eso no le agrada mucho al Señor, pero eso es lo que tengo ahora. Eso es lo que tengo ahora. En una ocasión recuerdo una persona que iba a entrar en un negocio y le iba a apartar de la iglesia. Su tiempo de venir a la iglesia y su tiempo de buscar al Señor le iba a apartar. Y yo recuerdo que su justificación fue: ¿y quién me va a dar el pan que mi hogar necesita? La iglesia no me va a dar el pan que mi casa necesita. Así que si a través de esto es que yo voy a suplir el pan que mi hogar necesita, pues lo siento. Y sacrificó el tiempo de Dios y se apartó. ¿Sabe qué, mis hermanos? No sacrifique su obediencia a Dios. Dígale al Señor, Señor, que nada de este mundo abrume y traiga miedo a mi corazón más que temerte a ti. Nada, mis hermanos, que una situación no te aparte de Dios. Y aún más, no te sientas justificado en la solución que estás buscando, pensando que Dios está mirando mi situación y me va a comprender, porque Dios está presto a unos hijos que con corazón sincero deseen obedecerle por encima de las circunstancias de esta tierra. Dice la palabra del Señor que lo que decíamos, ¿qué pensó Saúl? Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues, me gusta esa parte que él dice, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Él lo ve como parte de su esfuerzo. Me llama la atención porque él dice me esforcé, cuando todos sabemos que eran todos los que estaban allí que iban a colocar todas las cosas en su lugar y él iba a hacer el acto. Pero él dice me esforcé pues y ofrecí el holocausto. O sea que lo que él hizo, el acto de desobedecer, él lo interpretó como un esfuerzo propio, como un esfuerzo humano, como que las cosas estaban en sus manos. Recuerde, mire, mi hermano, mírese sus manos un momento. En medio de las situaciones que vengan, por más que sus manos puedan obrar, escúcheme, Dios está por encima de nuestra posibilidad. Nunca lo olvide, nunca lo olvide. Algunas veces pensamos que las situaciones están en nuestras manos o queremos que estén en nuestras manos, pero no es así. Las situaciones no están en nuestras manos. No están en nuestras manos. Miren, están en las de Él. Créalo con el corazón. Aleluya. ¿Qué le dijo entonces Samuel? Bendito sea Dios. Locamente has hecho. ¿Te volviste loco, muchacho? ¿Te volviste loco? ¿Y cómo a ti se te ocurre hacer las cosas como tú creías, pensando que desobedeciendo una instrucción le estabas agradando al Señor? No, mis hermanos, no, bendito sea Dios. Desobedeciendo al Señor jamás le estamos agradando. Un ejemplo típico que muchas veces uso en cuanto a nosotros pensar que estamos obedeciendo al Señor a nuestra manera es, por ejemplo, cuando nosotros nos unimos con un inconverso, un creyente, un hijo de Dios que se une a un increyente, a un inconverso, pensando que yo lo voy a convertir,
que yo voy a hacer el Espíritu Santo, yo lo voy a bautizar, yo lo voy a convertir y juntos le vamos a servir al Señor. Fíjese, con besos y abrazos no se convierte a nadie. No lo olvide. No somos el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces en el pueblo del Señor se tiene todavía el pensado que yo siendo creyente, porque eso le luce a una persona que quizá está comenzando o que no es creyente, que yo siendo creyente, teniendo el conocimiento del Señor, diciéndome el Señor, no se unan en yugo desigual. No, tal vez el Señor se equivocó, tal vez el Señor no quiso decirlo así en realidad, tal vez el Señor no quería decir eso. Y además, Él cree en Dios, Él ama a Dios. Él me dice que hasta le gusta la iglesia. Ella me dice que hasta le gusta la iglesia. Ella cree en Dios, a ella le gusta. No pretenda ser el Espíritu Santo. Si Dios te ha dado una palabra, no caigas en desobediencia. No interpretes ni acomodes la palabra a tu manera. Eso es peligroso, mis hermanos. Es peligroso nosotros acomodar la palabra a nuestra manera. Recuerda que tú y yo tenemos que desear todos los días que sea a la manera de Él. Si Él te dijo que no te unas tú siendo luz con las tinieblas, es porque su mano te quiere librar. Es porque su mano te quiere guardar. Obedécele al Señor. Y fíjate lo que le dijo entonces a Saúl. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora hubiera confirmado tu reino para siempre sobre Israel. ¿Y qué hizo entonces ese acto? Lo contrario, trajo la desestabilización a Saúl. Toda esta desobediencia, ¿verdad? Y falta de fe. Con el tiempo se demostró entonces una tendencia a la desobediencia, porque ¿sabes qué? Una vez le desobedecemos, una cosa trae la otra. Sépalo. Una cosa trae la otra, y la otra, y la otra. Y así se desencadena entonces una vida lejos del Señor. Y lejos del Señor, ¿dónde llegaremos? Por lo cual, más adelante usted vio que siendo Saúl grande, tuvo cobardía ante Goliat, porque su inseguridad se hizo evidente en su reacción ante el desafío de Goliat, donde no mostró la valentía esperada como rey. Su valentía se esperaba y no fue así, porque entonces fue en decadencia. Luego entonces la persecución a David por los celos, todo ello repercutió en la decadencia de su vida. Dios dice en su palabra en Deuteronomio 27:10, por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. Dígale al Señor, Señor, por encima de mi conveniencia, por encima de mis necesidades, ayúdame a obedecerte a ti en todo tiempo. Bendito sea Dios. La obediencia a las directrices de Dios tienen que ser sí y sí. No que tal vez o que lo acomodo de esta manera. No es a nuestra manera. Dice Isaías 1:9, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Dile al Señor, Señor, yo quiero obedecerte, pero no por miedo, sino por amor. Porque dice la palabra, porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Dile al Señor que te ayude a amarlo a Él y a servirle a su manera. Hay gente que ha creado su propio estilo de buscar a Dios, su propio formato. Algo en su corazón le dice que no es así, pero se sienten cómodos al entrar en un estado de conformidad espiritual. ¿Sabe qué? Cuidado con eso, iglesia. Iglesia, cuidado con entrar en servirle a Dios a tu propio estilo, a tu propia manera, sabiendo que estás en desobediencia y pensando que
Dios me comprende, Dios lo sabe, Dios me entiende. No. Si tú sabes en tu corazón que hay algo que tienes que arreglar en tu vida, si hay de alguna manera entrado desobediencia a tu vida, tienes que tomar la decisión de apartar de tu vida todo aquello que sea pecado delante de Dios. Porque las consecuencias a nuestra vida, a nuestra familia y aún de nuestra descendencia pueden llegar. Y tú tienes que pensar hoy no solamente en ti, sino en tu descendencia. Tienes que pensar en tu descendencia. ¿Qué le dejarás? Como hablábamos de Samuel el viernes. Samuel se empeñó en su descendencia, en el legado que dejaba a su descendencia y al pueblo de Israel. Piensa en cuántas vidas pueden ser bendecidas a través de tu testimonio. Pero cuántas vidas también pueden venir como piedra de tropiezo tu testimonio. No nos demos el lujo de que nuestra vida sea de tropiezo a nadie. Dice entonces Hechos 5:29, mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Saúl le tuvo temor a la gente, lo que iba a hacer. Le tuvo temor a los filisteos, pero no, mis hermanos, es a Dios. Yo te pregunto, cuando abrazas el pecado, abrazas una desobediencia, ¿a quién le tienes temor? ¿Le estás teniendo temor a las circunstancias de esta vida o a Dios? Yo te invito ahí donde estás a que inclines tu rostro y meditemos en esta palabra del Señor. A la manera de quién estás viviendo, a la manera de quién estás obrando. Dios nos recuerda que la obediencia a Él no es una carga, sino una expresión de amor, una expresión de fe que trae bendición a nuestra vida, que fortalece nuestra relación con Dios. Dios nos invita hoy a reconocer que su autoridad viene por encima de todo, que sus instrucciones son para cuidarnos, que sus instrucciones son para bendecirnos. Por lo tanto, yo te invito a que con corazón humilde le digamos: Señor, Señor, en tales áreas te he fallado. Quizás he tratado de hacer las cosas a mi manera, a mi conveniencia, pero hoy yo comprendo que no era a mi manera, es a tu manera. Por lo tanto, yo te invito a que nos humillemos delante del Señor. Te invito a obedecer al Señor. Procura hallar su voluntad a su manera, no a la nuestra. Te invito a que nos pongamos de pie en este momento. Bendito sea Dios. Y oremos al Señor en esta hora. Y tú le digas al Señor ahí en tu corazón: Señor, si te he fallado, perdóname. Señor, si he tratado de hacer las cosas a mi manera, restáurame, límpiame, porque te he fallado. No sabía tal vez que no podía conformarme a mi propio estilo de buscarte, a mi propio estilo de querer ser un hijo o una hija tuyo. Yo hoy quiero hacer las cosas a tu manera. El altar del Señor está abierto. Y si mientras oramos deseas pasar al altar, ven al altar del Señor y oremos a Él.